regocija, su alma recibe el alimento espiritual que necesitamos para seguir caminando por medio de la fe en las cosas del Señor. Qué bonito es estar en la casa del Señor, hermano. Y para estar en la casa del Señor pareciera que es algo fácil, algo sencillo, pero requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha disposición de las personas de querer estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, hermanos, yo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies, si puede, y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 en adelante. Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 en adelante. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Aleluya. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 12. El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, aproximadamente una edad ya avanzada, unos 80 años. Y él, este libro lo escribe con mucha sabiduría. Ahí enseña muchos consejos, el por qué todo es vanidad, el por qué lo más importante de la persona es buscar al Señor, escuchar y seguir los mandamientos del Señor. Él vivió de todo, él experimentó de todo, tuvo un harén de 1000 mujeres, compuso 1005 proverbios, fue una persona muy sabia, vivió de todos los placeres habidos y por haber, y al final de su vida escribe este libro de Eclesiastés para darnos a nosotros unos consejos con sabiduría y poder nosotros mejorar nuestro estilo de vida. Aleluya, ¿lo tenemos? Eclesiastés 4:9, dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aleluya, vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición y la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa de oración. Te pedimos, Padre amado, en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, paseándote, Padre amado, Señor, que tu presencia se deje sentir, Señor, en este lugar cada día, Señor, cada servicio, en cada momento que nos reunimos para exaltar su nombre, para darle gloria, para glorificar su nombre, Señor, ya que no conocemos otro Dios fuera de ti, Señor, solamente tú, el único Dios, fiel, justo y verdadero, Señor, que nos permites pues, estar aquí en tu casa de oración. Yo te ruego, Señor, que unjas mi mente, mi boca, mi corazón y que tu palabra fluya, Señor, con poder, con autoridad, Señor, con convicción, Señor, y que mis hermanos aquí presentes la puedan atesorar, recibir, para que pueda dar su fruto a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que podamos seguir caminando con la esperanza viva, Señor, en ti, con nuestra fe puesta en ti, con nuestros ojos y nuestra mirada puesta en ti, con nuestros pasos haciendo tu voluntad, predicando el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, un mensaje de esperanza, de fe, para aquellas personas que aún, Señor, no te conocen, inclusive, Señor, aquellos que una vez te conocieron y hoy, Señor, su fe está decaída, su fe no tiene fuerza, Señor, no tienen esperanza, reniegan de ti, Señor. Permítenos ser luz en medio de la gente que nos rodea, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y que en esta mañana podamos salir de este lugar aprendidos y entendidos en tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a tomar un poquito de ¿cómo se llama? Un paréntesis, porque hay un testimonio que alguien nos va a contar por acá. Amén. Aleluya. Hermana Eunice, por favor, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, primeramente, más que nada, le quiero dar gracias al Señor por cada día que nos permite levantarnos. Amén. Aquí podemos ver
hijos, de sus nietos, en cualquier familiar, o donde quiera que usted vaya, usted, cuando menos piense, Dios le va a enseñar el fruto que usted dejó. Amén. Gracias por mis hijos porque están buscando al Señor. Y yo creo en su palabra que dice que yo mis casas. Así como la misma fe que mi padre creyó que yo llegue a estar aquí. Amén. Tengo que dejar ese legado, tengo que dejar la herencia. Amén. Porque no sabemos lo que nos trae el día de mañana, ellos que se van a quedar, nuestros nietos, nuestra descendencia que dejemos. Y le doy gracias al Señor por todo lo que hacen en mi vida, en las bendiciones que me dan, por lo que me deja pasar, por lo que me da, y por lo que viene, porque Él va a necesitar lo que es para mí. Y eso es todo. Y si me ven llorando, no es porque tristeza, es por lo mucho agradecida que estoy con el Señor cada día. Y también yo sé que se llora de tristeza, ¿verdad? Como Padre Celestial, que cuando venimos a Él, y Él es el consuelo que tenemos. No tenemos que ver la vecina, chingarle, mira, me pasó esto. Podemos arrodillarnos y en Él encontramos consuelo. Eso es todo, que el Señor los bendiga. Los amo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Siempre es bueno testificar las maravillas que Dios hace en nuestra vida, por muy sencillas que parezcan, dándole gloria al Señor a través de lo que Dios hace en nuestra vida. Dios se glorifica. Ahora, recuerden, hermanos, siempre que cuenten un testimonio, darle la gloria al Señor, en el sentido de que hay personas que cuentan como 10, 15 minutos cómo los traía el diablo, y al último terminan, pero Dios me ayudó. Hablaron más del diablo que lo que Dios hizo en su proceso. Dicen, el diablo me traía para acá y el diablo me llevaba para allá, pero gloria a Dios que aquí estoy, soy salvo. Pero ¿qué hizo el Señor a través de ese proceso? El diablo te metió en un lugar, en la cárcel, en la enfermedad, pero en ese proceso Dios enviaba personas que te ayudaban ahí para hacerte compañía, y no estabas solo. Estabas abandonado, tus amigos, familiares, nadie te visitaba, pero había un enfermero, una enfermera que siempre estuvo ahí. Pero era el Señor trabajando, obrando por medio de esa persona. Y a veces a la gente se les olvidan esos detalles. Y dicen, el diablo para allá y el diablo para acá. ¿Y Dios? ¿En dónde dejamos al Señor? Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana Eunice, por ese testimonio. Es verdad, uno trae a los hijos a la iglesia, uno ora con ellos, les instruye en la palabra, los trae a la iglesia, van creciendo y en el camino ellos agarran su propia dirección, su propio camino. Pero aún así, hermanos, Dios tiene el control, como hablamos esta mañana en la escuela dominical. Dios tiene el control de nosotros, Dios tiene el control de nuestros hijos. Si usted dice que usted ama a sus hijos, yo le aseguro que Dios los ama más que usted. Y Dios tiene el control de ellos. Hay circunstancias que a veces como padres nos duelen. Y uno dice, yo no quisiera que mi hijo o mi hija estuviera atravesando esto, pero es necesario. Porque es parte de la formación. Recuérdese siempre de esta historia en la Biblia. Los padres de Jacob habían heredado al Dios de Israel como una forma de subsistir en la vida. Pero Jacob no tuvo ese encuentro con Dios en la casa, donde se oraba, donde se buscaba al Señor, donde se estudiaba la palabra de Dios. Jacob tuvo el encuentro personal con Dios mientras él estaba huyendo por su vida. Fue donde él dijo, voy a agarrar esta piedra, la voy a poner aquí y me voy a dormir. Y yo me quedo pensando, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre agarrar una piedra para dormir? Uno dijera, voy a agarrar pasto, voy a agarrar paja, voy a agarrar algo para que mi cabeza esté cómoda. Pero él agarró una piedra. Y en ese día Dios se le manifestó y él tuvo ese encuentro con el Señor. Y dijo, de todo lo que me des, los diezmos son para ti. Y yo me pregunto, ¿y quién le enseñó a este muchacho acerca de ese principio de dar al Señor su parte? Él mismito, él solito a lo mejor lo vio en su casa y un día dijo, de aquí para adelante, de todo lo que me des, Señor,
voy a separar el diezmo para ti. Nadie lo obligó, nadie le dijo, él mismo por convicción. Así es que este hijo, dentro de esta casa, una casa espiritual, Isaac, un padre de la fe, pero su hijo no tuvo ese encuentro con Dios allí, lo tuvo en el camino. A nosotros como padres nos toca instruirlos en lo mejor que podamos, guiarlos de la mejor manera y nunca dejar de orar por ellos. Porque si nosotros amamos a nuestros hijos, acuérdense, Dios los ama más que nosotros. Amén. Así es que hay otro versículo, no me quiero desviar porque ni hemos entrado al tema, pero dice la palabra del Señor, dice en el Salmo 23, dice, aderezas mesa delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores. Si el Señor adereza mesa delante de sus enemigos de usted, ¿cuánto más no va a poner una mesa para nuestros hijos? Él tiene una mesa para usted, servida con lo que usted necesita. De igual manera, tiene una mesa para nuestros hijos, servida para lo que ellos necesitan, conforme al llamado y al propósito que Dios tiene para ellos. Así es que sigamos confiando en Dios, sigamos creyendo que Dios tiene control, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama el tema? Aleluya. Hay poder en la unidad. Amén. Hay poder en la unidad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que la unión hace qué? La fuerza. Es un eslogan muy bonito, muy famoso. La unión hace la fuerza, pero también en la unión, ¿saben qué es lo que encontramos en la unión? El éxito. El éxito también lo encontramos en la unión. Ahora, hace muchos años había un programa que se llamaba en México, se llamaba Juntos pero no revueltos. Y yo nunca entendía Juntos pero no revueltos, y estaba el show ahí, bien comediante el programa, y estamos juntos pero no revueltos. Y yo no entendía, pues uno de niño no entiende esas cosas todavía. Pero hoy en día le podemos dar esa aplicación aquí en la iglesia, que podemos estar juntos pero no revueltos. Podemos estar, número uno, juntos en el mundo. Estamos todos en el mundo, pero no estamos revueltos. Pero en la iglesia sucede lo mismo. Podemos estar juntos, pero no revueltos. El hecho de que estemos juntos aquí en este mismo lugar no quiere decir que estemos en unidad. Sin embargo, podemos estar juntos y unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Ahora, hay poder en la unidad, y eso es lo que nos queremos, lo que quiero que nos enfoquemos en lo que sigue del año. Hay que estar unidos. ¿Qué vamos a tener el 27? Un nuevo servicio. Pero para que ese servicio también pueda tener éxito, hermano, requiere la unidad de la congregación. Necesitamos hacer ese esfuerzo para que haya éxito, para que el Señor nos siga bendiciendo, para que nosotros tengamos a esa persona que sabemos que necesita de Dios, pero entre semana no puede venir y el domingo se le complica, pero a lo mejor ese viernes Dios lo abre como una oportunidad para esas personas que el viernes que se sienten solos, se sienten tristes, se sienten que no saben qué hacer. Te invito a la iglesia y le queremos llamar un servicio familiar, porque después del servicio queremos tener un pan con café, unas tostaditas ahí. No va a ser una cena completa, pero es una merienda. Algo donde podemos convivir, donde podemos estar unidos. Yo sé, hermanos, que hay personas que tenemos habilidades donde usted es bueno en lo que hace. Hay personas que son buenos en la plomería. Hay personas que son buenos en la electricidad. Personas que son buenas en la pintura. Personas que son buenas en la cocina. Pero para que eso alcance un rango más grande, más amplio, necesitamos trabajar en unidad. Aquí en esta iglesia, en este edificio, hermanos, hay un equipo de trabajo que a lo mejor ustedes no lo conocen, o a lo mejor ustedes no se han puesto a pensar cómo es que las cosas suceden. Hay personas que cortan el pasto para que este lugar se mire bien estéticamente. Hay personas que limpian los baños para que cuando nosotros vengamos y los utilicemos estén limpios. Eso sucede porque hay un grupo de personas que están trabajando unánimes, unidos, para el mismo propósito: mantener la casa de Dios ordenada y limpia. En aquel lugar, la iglesia principal,
hay lugar para niños de diferentes edades. Pero eso sucede porque hay personas que están dispuestas a esforzarse un poquito más, donar su tiempo para la obra del Señor y ser parte del crecimiento y desarrollo de los niños. Que a veces los padres estamos tan ocupados en el diario vivir, trabajar de un lado para otro, y no tenemos el tiempo para educar a los hijos en las cosas de Dios, como darles ese tiempo de calidad. Hay personas a veces que hasta se cansan de sus hijos y dicen, no, ¿sabes qué? Llévatelos mejor. Ahí me los traes pasado mañana. Pero allá hay un equipo de trabajo que hace que las cosas sucedan porque estamos trabajando en unanimidad para la expansión del reino del Señor. Acá hay un grupo de jóvenes también para seguir rescatando la siguiente generación. Nosotros tenemos habilidades, pero nuestras habilidades se multiplican y se fortalecen cuando trabajamos unidos para la gloria del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que mejor son dos que uno, porque uno tiene mejor paga de su trabajo. Perdón, porque tienen mejor paga de su trabajo dos que uno. Y muchas de las veces, hermanos, los matrimonios, no me voy a meter tanto en los matrimonios porque no soy un experto, apenas soy un bebé en el matrimonio. Pero los matrimonios, para que puedan tener éxito, necesitan, número uno, es la comunicación. Cuando no hay comunicación, uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado. Y número dos, son las finanzas. Muchas de las veces en los matrimonios dicen, este es tu dinero y este es mi dinero, cuando el Señor dijo que ya los dos eran uno. Y a veces, hermano, en los matrimonios hay esos problemas en las relaciones porque el dinero es un Dios que en el momento no lo podemos ver, pero separa a las familias, separa a los matrimonios. Entonces, cuando trabajan en equipo, las cosas funcionan mejor. Y hay personas que piensan que cuando están solteros o que cuando se van a separar piensan que van a tener una mejor vida, pero Dios bendice los matrimonios. Todos los matrimonios atravesamos momentos difíciles cuando tenemos niños pequeños, pero Dios está obrando. Yo no sé, aquellos que tienen ya años de casado, que quisieron hacer algo solos y no podían resolver el problema. Y yo siempre me empecé a dar cuenta con mi esposa que pasaban cosas que yo las podía hacer según yo las podía hacer. Y me tardaba mucho tiempo hasta que no llegaba mi esposa, de volada solucionábamos el problema. En una ocasión vivíamos en un apartamento de 2 pisos y yo quería poner el screen ese para los mosquitos, para las ventanas, y ahí estaba. 10 minutos batalla y batalla. Y llega mi esposa, ¿quieres que te ayude? Oh, sí, agárrale aquí tantito, por favor. Y de momento, esa cosa se ensambló como por arte de magia. Y así han pasado situaciones donde tenemos un problema y ella no lo puede resolver, llego yo y lo resolvemos. Y otro problema que yo no puedo resolver, llega ella y lo resolvemos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado así en su matrimonio, que una persona lo está haciendo y no lo puede resolver hasta que llega el otro. Ahora, trabajar en equipo, hermanos, requiere esfuerzo, sacrificio, tiempo y dinero. ¿Por qué es importante el dinero? Porque el mundo se mueve con dinero. Si no hay dinero, los biles nos alcanzan. Si no hay esfuerzo y sacrificio, las cosas no pueden suceder. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer solamente una cantidad de cosas. Yo no puedo tocar el teclado. Yo ando medio allí dándole a los tambores. Las hermanas que cantan, yo no puedo cantar. Si yo canto ahorita, yo canto como un pato ronco. De por sí ando ronco. Si yo les digo, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y a veces, hermano, andamos cargados y con problemas y con dificultades,
y nosotros somos los únicos que andamos con ese dolor. El pueblo unido jamás será vencido. Gloria al Señor. Vamos a ir a la Biblia. Vaya conmigo, Hechos capítulo 1, versículo 14. Cosas que suceden cuando el pueblo está en unidad, cuando el pueblo está unido. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor. Todos estos perseveraban, ¿cómo? ¿Y en qué? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay personas aquí que pueden orar como hasta 10, 15, 20 minutos. Hay personas que pueden orar solamente 30 segundos. Hay personas que a lo mejor no pueden orar porque dicen, ¿qué voy a decir? Pero en este momento, en esta escena, en este pasaje, es una etapa donde Jesús acababa de resucitar y se había reunido con los discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén antes que venga la promesa del Padre, antes de que venga la promesa del Espíritu Santo. Quédense aquí en Jerusalén, no se vayan. Y Jesús fue ascendido al cielo y después se aparecieron unos ángeles y le dijeron a los discípulos, ¿qué están viendo? Este Jesús que subió al cielo, este mismo, así como lo vieron que fue, así mismo regresará. ¿Y cuántos lo creen? Cristo viene pronto, hermanos. Usted puede ver en el Medio Oriente la guerra, cómo está Estados Unidos, Israel e Irán y los otros países circunvecinos árabes tratando de demostrar quién tiene más poder balístico. Pero todo eso, aunque no nos guste, se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque es necesario para que Cristo venga y traiga paz a la humanidad. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Los miércoles, hermanos, aquí tenemos el servicio de oración cada primer miércoles del mes. A las 7 es una oportunidad donde nos podemos reunir unidos y orar los unos por los otros y orar por nuestras necesidades. Esos miércoles son miércoles que a veces nosotros decimos, no, pero es día de oración. Pero ese es el arma que el cristiano tiene para poder combatir los dardos del enemigo. Un grupo de personas que estaban orando hasta que llegara el día de la promesa. Vaya conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, hay poder en la unidad. Nosotros queremos que el Espíritu Santo se siga manifestando en este lugar, en su vida, en mi vida, en la congregación. ¿Y cómo lo podemos lograr, hermano? A través de la unidad, a través de la oración, estar todos juntos y unidos orando para ser llenos de la promesa del Espíritu Santo, llenos de Dios. Este pueblo, hermano, estaban esperando la promesa. Y de repente, dice que un día de repente llegó y se oyó un estruendo recio. ¿Y cuándo es que ocurrió ese día? De repente fue en el día del Pentecostés, un día de fiesta, un día de celebración. Pero 10 días antes el pueblo de Dios, los discípulos de Jesús, estaban orando, estaban esperando la promesa. Y hay veces, hermano, que nosotros podemos estar orando unidos y la respuesta se puede retrasar un día, 2 días, 10 días, un mes, pero hay que seguir orando. Hay que seguir unidos. No hay que seguir, hermano, diciendo como, Dios no responde. Hay que seguir creyendo y hay que reconocer, hermanos, que el pueblo unido puede seguir marchando y avanzando. En una ocasión, hermano, el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Y esa tierra prometida Dios se la dio al pueblo de Israel. Dice, toda planta que pisare, todo pedazo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será de ustedes. Y Dios se las dio. Llegaron a la tierra prometida, pero había una ciudad que estaba rodeada con un muro gigante y nadie podía entrar porque la habían cerrado, bien cerrada. Y Dios les dio una orden a Josué
y le dijo, manda que vaya todo el pueblo y le den un día cada vez, una vuelta cada día, por 7 días. Pero la instrucción era clara y les dijo, van a ir todos, pero todos van a ir en silencio, calladitos, en orden. Y el pueblo de Jericó, hermano, el pueblo de Jericó estaba viendo cómo los israelitas nomás estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, y no se oía ruido, no hacía nada, y el pueblo de Jericó decían, ¿qué le pasa a este pueblo? ¿Por qué nomás están dando vueltas y vueltas y ni gritan, ni hablan, ni se oyen murmuros, ni se oyen cosillas ahí que estén diciendo? Y el pueblo de Jericó, hermano, estaban asustados. Estaban confundidos porque el pueblo de Israel nomás estaba dando vueltas y vueltas. Y pareciera ser, hermano, que nuestros servicios, que tus oraciones a lo mejor son repetitivas. Como que es lo mismo, la misma petición, la misma oración, el mismo anhelo de tu corazón, y pareciera que no pasa nada. Pero hay poder en la unidad. Hay poder en la constancia. Hay poder en la perseverancia. Y a veces uno dice, Señor, ayúdame con esto. Señor, quítame este dolor. Señor, sáname con esto. Abre puertas de ciertas cosas. Y pareciera ser que todo es rutinario, Y fueron así, hermano, por 6 días dándole vuelta. Pero el pueblo estaba unido y en silencio. Pero en el 7º día, el Señor le dijo, en el 7º día, yo quiero que le den 6 vueltas a la ciudad de Jericó en ese día. Dice la Biblia que se tardaban como 3 horas en darle la vuelta a ese lugar. Le vas a dar 6 vueltas a la ciudad de Jericó. Pero en la última vuelta, yo quiero que en la última vuelta, todos a una sola voz, el pueblo unido, den un grito de júbilo, un grito de victoria. Y van a sonar las trompetas lo más fuerte que puedan, y empiezan ellos y dan la vuelta número 5, la vuelta número 6. Y cuando llegan a la vuelta número 7, yo no sé si Josué le dijo a la 1, a las 2 y a las 2:30 o a las 3. Yo no sé lo que haya dicho. Yo no sé si hizo una señal que cuando levantara su mano, pero en el momento específico les dijo, en este momento vamos a gritar y vamos a dar un grito de júbilo. El pueblo de Israel no sabía lo que iba a pasar, pero como estaban unidos, esa voz, que eran multitudes de personas, sonó como una sola voz, con gran estruendo, que hizo temblar la tierra. Y los muros de Jericó, ¿qué pasó? Se cayeron. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, venir a la escuela dominical? Porque en la escuela dominical usted recibe formación. Los hermanos que nos ayudan a impartir la escuela dominical no se levantan en la mañana y dicen, ay, ahí se va lo que el Señor diga. No, hermanos, los hermanos que nos ayudan a impartir la escuela dominical agarran su tiempo, oran, estudian, meditan, toman notas. ¿Por qué? Porque usted es importante y valioso, porque la información que se le va a dar es información para su crecimiento y para su desarrollo. ¿Cómo podemos tener éxito? En la unidad. ¿Cómo podemos crecer más? En la unidad. ¿Por qué? Porque hay poder en la unidad. Este grupo de personas, hermano, que grita y se caen los muros de Jericó, cuenta una historia que una ocasión vino un superintendente a la escuela, a una iglesia, a la escuela dominical, y entra con los niños y le pregunta a los niños, a ver, niños, ¿quién tumbó los muros de Jericó? Y los niños dicen, nosotros no fuimos. Y se queda el superintendente sorprendido. ¿Oh, ustedes no fueron? No. Y fue con la maestra de la escuela dominical. Dijo, maestra, fíjese que vengo de la clase dominical de los niños y les pregunté una pregunta, que quién tumbó los muros de Jericó. Y me dijeron que ellos no fueron.
Ah, no, si ellos dijeron que no fueron, ellos no fueron. Ah, caray, se queda sorprendido el superintendente y dice, no, pues voy a ir a hablar con el pastor. Pastor, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que, mire, fui a la clase dominical de los niños y le pregunté a los niños que quién tumbó los muros de Jericó y ellos me dijeron que ellos no fueron. Y dije, bueno, pues son niños, voy con la maestra. Y la maestra de escuela dominical le hago la misma pregunta y me dice, no, si los niños dicen que no fueron, no, es que ellos no fueron. Y le dice el pastor, no se preocupe, hermano, si hay que colaborar para reconstruir los muros de Jericó, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Y se queda el hombre, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Por eso es importante, hermano, trabajar unidos y en equipo, apoyar los ministerios que hay, las mujeres, la escuela dominical, y los varones nos vamos a ir a un día de estos a jugar boliche, bowling, para distraernos un poquito, para convivir. Entonces, hermano, hay poder en la unidad, en la oración. El pueblo de Dios, hermano, estaba orando. Vaya conmigo ahí mismo en Hechos capítulo 12, versículo 5. A ver, ¿quién de los que están aquí sabe quién tumbó los muros de Jericó? No, yo no fui. Fui yo. Dice aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, versículo 5. Fíjense cómo hay poder en la unidad cuando se está orando. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? Hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Pedro, hermanos, estaba custodiado, estaba puesto preso, y el rey Herodes, hermano, estaba contento, porque el rey Herodes ya había consentido en la muerte de Esteban, y al pueblo le había gustado. Luego arrestó a Pedro, y al pueblo estaba contento. Entonces, en ese momento, dice Herodes, bueno, estoy haciendo estas cosas bien, estas cosas al pueblo le gustan. Pero el enemigo siempre ha hecho lo mismo, mete a algunos en la cárcel, a otros los asesina, y él no tiene estrategias nuevas. Pero en este momento, hermano, en esta escena, en este pasaje, dice la Biblia que Pedro estaba custodiado por 16 guardias. Él estaba custodiado, lo estaban cuidando para que él no se escapara, para que no hiciera nada que no estuviera fuera de orden. Pero la iglesia, hermano, estaban orando por Pedro, porque hay poder en la unidad, hay poder en la oración, hay poder, hermano, cuando usted y yo nos unimos. Dice la palabra del Señor, si dos se pusieren de acuerdo sobre una misma cosa, el Señor va a obrar de una manera maravillosa. Fíjense, dice la palabra del Señor, que cuando ellos estaban orando, algo estaba pasando en un mundo donde usted y yo no lo podemos ver. En el mundo de arriba, en el cielo, en el mundo espiritual, hay cosas que suceden cuando usted y yo nos unimos en oración que nosotros no podemos ver. Fíjense lo que estaba pasando. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjense nada más lo que estaba pasando aquí. Cuando el pueblo de Dios estaba unido orando en el capítulo 1 de Hechos, el Señor estaba fortaleciendo a su pueblo. Después de allí ellos eligieron al sucesor de Judas, que fue no me recuerdo ahora, Tomás. Estaban orando después de allí eligieron al sucesor a Matías, al sucesor de Judas. Después en el capítulo 2, el pueblo de Dios otra vez estaba unido cuando vino la llenura del Espíritu Santo. Y ahora en el capítulo 12 vemos que el pueblo unido en oración hace que pasen cosas en el mundo de arriba, que se muevan las cosas en el mundo espiritual. Ahora, ¿ustedes no creen que Dios podía enviar al ángel sin que la iglesia orara? ¿Ustedes no creen que Dios tenía ese poder? ¿Sabes qué? Es más, no tengo ni que enviar un ángel, hay que sacar a Pedro. Haz que los guardias se duerman, ábrele la puerta y que Pedro salga.
¿Ustedes no creen que Dios podía hacer eso? Claro que Dios podía hacer eso. Pero entonces, ¿por qué estaban orando? ¿Para qué ellos se ponen a orar? Señor, libera a Pedro, manda a un ángel que lo saque de ahí, de ese lugar. Lo van a matar, lo van a asesinar. Te pedimos que obres de una manera especial. Te rogamos que lo saques. Cuando el pueblo de Dios comienza a orar, cosas comienzan a suceder en el mundo de arriba, cosas maravillosas, cosas que lo van a dejar a usted sorprendido. Y usted dice, ¿pero qué está sucediendo? Cosas que me están pasando hoy en la vida. Yo digo, nunca me las imaginé que me fueran a pasar, pero es porque hay un pueblo unido en oración que está moviendo los hilos del mundo espiritual de arriba. La iglesia estaba orando por Pedro y el Señor, me está llegando una señal, un mensaje desde el planeta Tierra, desde el mundo de abajo, para este lugar. Y la oración es por Pedro. ¿Y quién es Pedro? Empiezan a leer los códigos espirituales de Pedro, le sacan la cartilla, su récord espiritual, dicen, Pedro negó al maestro, sí, pero Pedro dijo, tú eres Pedro y apacienta mis ovejas. Él no se puede morir todavía porque no ha cumplido su propósito. Hay un diseño acá arriba que se tiene que manifestar. Dios da la orden, manda un ángel de arriba, lo manda a la tierra. Hey, tú ángel, ve para allá abajo, no nos da el nombre. El ángel obedece, llega a la cárcel, anda buscando a Pedro, no lo mira y hace que resplandezca ese lugar y dice, oh, este debe ser Pedro. Pedro estaba durmiendo, estaba roncando, como algunos de los que estamos aquí roncamos a las 2, 3 de la mañana. Y viene el ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Lo tocó. Y le dijo, Pedro, levántate pronto. Hermanos, aquí está la presencia de Dios y la presencia de Dios en esta mañana te va a tocar. La presencia de Dios, hermano, te va a despertar. Tus ministerios se van a volver a despertar. Ese deseo de estar en la cosa de Dios, mira, un ángel te va a tocar. La presencia de Dios te va a tocar. Lo que tú no te imaginas que vas a hacer, mira, dice el Señor en esta mañana, levántate pronto. Levántate pronto. ¿Y qué dice que sucedió? Que cuando se despertó, ¿qué se cayó? Las cadenas. Hay un corito que dice, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Y cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si Él es el fundamento de nuestra vida. En esta mañana el Señor envía su Espíritu para tocarte y despertarte. Dice que la iglesia, hermano, causó eso. Hay poder en la unidad. ¿Queremos ver más gloria del Señor en su casa? Necesitamos trabajar en unidad. Cuando esté la alabanza, hermano, pásese al frente. Reciba la alabanza del Señor. Reciba la gloria para el Señor. Pase al frente, diga, Señor, heme aquí. Y aunque mis manos a lo mejor están cansadas, pero aquí estoy. Pasa al altar y dice, Señor, no tengo nada más que darte más que entregarte mi corazón, darte esta alabanza. Pase al frente y adore al Señor. Y las cosas, hermano, aquí van a ser diferentes. En su vida van a ser diferentes. Cuando el pueblo se reúne a adorar a Dios, hermano, las cosas suceden de una manera maravillosa y espectacular. Cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro iban, hermanos, a la puerta de la Hermosa a la hora de la oración, a las 9 de la mañana, dice que había un cojo en la entrada de la puerta. Y ese cojo que lo ponían ahí todos los días a la puerta de la Hermosa, imagínense una puerta que se llamaba la Hermosa con un mendigo ahí, pidiendo dinero. A lo mejor ni se bañaba, a lo mejor olía mal. Pero ese día viene Pedro y Juan a la hora de la oración y este mendigo se les queda viendo. Yo me imagino que Pedro y Juan dicen, y ahí está el cojo de la Hermosa, nos va a pedir dinero. Pues yo no traigo, ¿y tú? Pues tampoco. No, pues pasemos como que no lo vemos. Y van pasando y el mendigo les empieza a hablar. Les llama la atención. ¡Hey!
Pedro, tú andabas con Jesús. Mira, regálame una moneda. Y Pedro le dice, míranos. No tengo oro ni plata. ¿De dónde yo te voy a dar algo? Y Juan, oyes Pedro, ¿y si oramos por él? ¿Cómo? Acuérdate de que estamos llenos del Espíritu de Dios. Así como Dios sanó a tu suegra, lo puede sanar a él. Y le dice Pedro, míranos. No tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Imagino que se pusieron a orar allí. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que en ese momento se le afirmaron sus tobillos y sus pies. Y entró a la iglesia. ¿Y qué hizo en la iglesia? ¿Qué hizo en la iglesia? Ese mendigo, ese cojo que estaba allí, ese paralítico que estaba allí. Caminó y danzó. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Entró cantando y danzando, dándole gloria. Y la gente que lo miraba dice, oye, ¿no es este el que estaba ahí mendigando? Pero míralo ahora. La gente, hermano, cuando te conectes con Dios, cuando empecemos a trabajar en unidad, van a decir, ¿no es esa la iglesia de Crosby que estaba allá? Esa es. Pero para Dios, la gloria de Dios, acuérdense de la historia de Gedeón, no es la cantidad, es la fe de los pocos en aquel que todo lo puede. Porque nosotros unidos tenemos un poder maravilloso que aún no lo hemos descubierto. Porque en la unidad está el éxito. Los discípulos no hacían milagros ellos independientemente, ellos lo hacían porque estaban unánimes. Ellos oraban. Ahora, ¿cuál era el carácter de Juan? ¿Y cuál era el carácter de Pedro? El apóstol Juan dice que era el discípulo amado. Era un discípulo que amaba a la gente, un discípulo amoroso. Y el apóstol Pedro, a la primera que tuvo, sacó la espada y mochó la primera oreja que se le atravesó. Y aquel porque se quitó, porque Pedro iba por la cabeza. Porque no creo que hubiera tenido tanta puntería nomás para rebanarle la oreja. Pedro iba a cortarle la cabeza y aquel cuando se agachó, le rebanó la oreja como si fuera cuchillo caliente en mantequilla. Uno era explosivo y el otro era pasivo. Y a veces en la iglesia vemos gente así, explosivos y pasivos. Pero los dos son necesarios. Si Juan y Pedro fueran del mismo carácter, a lo mejor le hubieran hecho el feo al mendigo. Quítese por allá. Pero si Juan y Pedro hubieran sido del mismo carácter de Juan, entonces, sí, pobrecito, mira. A lo mejor le hubieran dado hasta de más. No, le dieron lo necesario, lo que él necesitaba. A lo mejor si hubiera ido Juan solo, Dios te bendiga, y se mete a la iglesia. O si hubiera ido Pedro solo, igual, Dios te bendiga. Por eso es que el Señor Jesucristo agarró 70 personas y los envió de 2 en 2. Porque como decía el texto al principio en Eclesiastés, porque si uno cae, ahí está el otro para que lo levante. Por eso es que cuando vamos a evangelizar, se supone que vayamos de 2 en 2 a tocarle la puerta a la gente para que le abra su corazón a Cristo. Ahora, dice la palabra del Señor que llegó la llenura del Espíritu Santo cuando la iglesia estaba orando. Estaban esperando la promesa. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Jesucristo tenía hambre, Jesucristo se cansaba, Jesucristo dormía. Pero ¿saben qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando Jesús fue ascendido al cielo? ¿Saben lo que pasó? ¿Han visto las luchas libres?
que tienen 3 compañeros o son 3 luchadores contra otros 3. Y cuando le están golpeando a uno que está adentro peleando, ¿qué hace para que entre el otro? ¿Qué hace para que entre el otro? El relevo. Cuando Jesús estaba con vida, Él ascendió. Y cuando Él iba ascendiendo al cielo, dijo, entras tú. A ver qué hizo el Espíritu Santo cuando hizo el relevo. Jesús se cansaba, Él le daba hambre, Él dormía. Y ahora en el Espíritu Santo que está en nosotros, Él se cansará, Él tendrá hambre, Él comerá. ¿Nos pudieras compartir algo? De lo que ¿cómo es que se dice? El contraste. Jesús se cansaba, dormía, comía. ¿Y ahora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no. No, pues ahí. El Espíritu Santo no se cansa, no tiene hambre. Siempre está con nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros lo dejemos a un ladito, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos hambre, Él no, porque Él está siempre con nosotros. Y eso es algo bien hermoso, como estaba diciendo el pastor, es un tag team, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo dentro de nosotros, aún, hermanos, si nosotros merecernos nada, Él nos lo da todo, porque nosotros buscamos excusas que tenemos hambre, por eso es que no podemos estar, excusas porque nos duele la cabeza y no podemos venir al servicio, pero sí vamos al trabajo, pero sí vamos al flea market porque solamente están abiertos los sábados y domingos, ¿verdad? Porque nos desvelamos porque hubo una fiesta, ¿verdad? El Espíritu Santo no se cansa. Si el Espíritu Santo nos hablara cómo estuviéramos de condenados, ¿verdad? Pero la misericordia y el amor hacia Dios que envió al Espíritu Santo para consolar nuestra tristeza, nuestro abandono, porque muchas veces, hermanos, aunque no estuvimos abandonados por nuestros padres, a lo mejor no tuvimos un rechazo hacia lo máximo, pero qué bonito cuando venimos a Dios, que aunque tuvimos buenos padres, aunque tuvimos buenas amistades, nada se compara al amor de Dios. Pero qué de esos hermanos que día a día fueron rechazados por sus padres, que día a día en el mundo fueron rechazados. Qué hermoso testimonio de decir, no sé qué era el amor, pero lo encontré en Dios. En la basura, Él vio que no teníamos absolutamente nada. Porque qué bonito es poder darle a alguien cuando sabes que Él no te puede pagar. Y así es el Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Nosotros no sabemos cómo pagarle. Nosotros no sabemos cómo pagarle a Dios. Pero aún así, hermano, pues un Dios fiel. Porque aunque nosotros nuevamente somos unos malagradecidos, porque somos, como uno dice, ¿verdad? En inglés, unos spoiled brats, que lo tenemos todo, mas sin embargo, hermano, queremos más y más. Y después algo nos va mal y es la culpa de Dios. No es la culpa de nosotros. ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Y a dónde lo dejaste? ¿A dónde dejamos a Dios? ¿Por qué lo tenemos como si fuera una bolita del número 8? A ver qué es lo que saco. Tenemos un día al mes que nos reunimos en esta iglesia para orar. ¿En dónde estamos, hermano? ¿En dónde estamos? Sacamos tiempo para todo, menos para Él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Él nos perdona, porque nosotros sabemos que Él es un Dios que entiende. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a entender que tenemos un Dios que también se merece amor de nosotros? Que tenemos un Dios que también tiene sentimientos. Y así como en esa cruz, ¿verdad?
cuando los estaban crucificando, Él mismo dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿adivinen qué? Nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos que el domingo cuando se nos daña la lavadora o la secadora o el carro, nosotros sabemos que nuestra prioridad es el Señor, pero vamos a hacer el mandado. Vamos a hacer muchas cosas poniendo a Dios a lo último porque Él conoce. Pero nosotros sabemos, hermanos, qué es lo que hay que hacer. Y es tiempo de levantarnos en unidad y ahí, cuando Él esté tirado, no decir, oh, el pastor tiene que estar pecando. El pastor, a lo mejor su esposa le hizo la vida de cuadritos esta semana y mira cómo está. En vez de decir, pastor, estoy aquí, levántate. No sé lo que está pasando, no tenemos, hermano, muchas veces estamos buscando el saber el problema de la otra persona, pero no para edificar, sino para saber el chisme. Porque yo no se lo voy a decir a la hermana Ulises, porque mire, la esposa del pastor le hizo esto al pastor. La esposa del pastor le gritó y yo la escuché. En vez de orar unos para nosotros, hermanos, estamos buscando un ladrillo más para tirarnos, el uno a otro. Pero así, hermano, como el Espíritu Santo no se cansa en ayudarnos, no se cansa en consolarnos, no nos cansemos de hacer el bien. Hoy por mí, pero no sabemos si mañana te tocará a ti. Y yo quiero ser parte de esa bendición en poder levantar a mi hermano Ulises, en poder levantar a nuestro hermano Ricardo, en poder orar por la sanidad de nuestro hermano José, en poder orar por la esposa de nuestro hermano José Leonor. En vez de decir por qué la iglesia se está yendo los hermanos, o por qué llegó este hermano un día y por qué no llegó el otro. Tienen teléfono, hermanos, vamos a buscarnos unos a los otros. Vamos a hacer que la unidad tenga poder. Porque muchas veces tenemos unidad, pero no hay poder, como él dice, como el pastor dijo. Ahí secuestra el éxito. Ahí nos encontramos, hermanos. Tenemos una iglesia que tenemos hermanos con mucho talento. Cada uno, hermano, cada uno tenemos un talento especial. El talento mío no es el mismo talento de la hermana Eunice, no es el mismo talento de nuestra hermana Martita. Si hubieran escuchado a nuestro hermano Eliezer, ahí calladito, sin decir nada, cómo adoraba al Señor ese viernes culto de célula, cómo él adoraba al Señor. Y así por eso es que Dios nos mandó, ¿verdad? Calladitos, pero hizo un impacto. Muchas veces nos queremos decir que soy un hermano de oración o que soy profeta, pero no hay frutos que lo, porque así como es el hermano de oración, hermana, la lengua la tiene más grande que la oración. Si solamente nos pudiéramos en un momento en los zapatos, en los pies del Señor, nosotros, hermanos, estuviéramos expulsados de todo. Pero aún así estamos viviendo por gracia. Y gloria a Dios por eso, hermanos, ¿verdad? Porque como muchas veces nos vamos al altar teniendo nuestro, como dice el inglés, nuestro baggage, nuestra basura, porque no queremos sacar eso del corazón. Y como dice su palabra, ¿verdad? Muchos se quedaban ahí muertos. Y la misericordia y el Señor del Señor, pero más ese amor, hermanos, que es tan bello, tan misericordioso, porque yo nada más me pongo a pensar en el amor del Señor. Es algo grande, hermano. Algo grande, porque yo como madre,
quiero lo mejor para mis hijas, aunque como dice el pastor, alguna vez nada más quiero, ay, llévensela. Déjenme un poquito en paz. Y no somos nada comparado al amor que Dios nos enseña día a día, hermanos, segundo a segundo. No busquemos el propósito de nuestras vidas en un año, busquemos el propósito de nuestra vida en el día de hoy. Porque muchos propósitos se quedaron en el cementerio en el día de hoy, buscando el propósito del mañana. Busquemos el propósito de hoy. Tenemos a nuestro mejor amigo, siempre a nuestro lado, al Consolador, al Espíritu Santo, que no se cansa, que no tiene hambre, que no tiene sueño, y que nos arropa, hermano, en esos momentos necesarios. Porque hay una canción que dice, si solamente esa almohada hablar. ¿Qué diría esa almohada, verdad? ¿Qué diría Rosita, verdad, esa almohada? ¿Qué diría? Hermanos, el tiempo pasa y nosotros estamos en coma. Vivimos la vida como unos zombies ahí que se van. Levantaremos en el día de hoy buscando este propósito, dándole gracias a Dios, pidiéndole perdón a Dios de corazón y le digamos, heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras de mí. No nacemos maestros, no nacemos profetas, no nacemos pastor, pero el que llama, Él nos va a enseñar poco a poco. Y cada uno va a dar cuenta a Dios. Yo voy a dar cuenta a Dios por mí. No busquemos decir que no es que la hermana Alma o que el hermano Ricardo o nuestro hermano Isaac. Porque en eso sí nos preocupamos, hermanos, cuando otra persona está mal para tirarlo, pero no nos preocupamos cuando está mal para ayudarnos. Busquemos del Señor, hermano. Como estaba diciendo el pastor, mira las guerras. No sé si escucharon las noticias. Hace 2 días, el viernes por la mañana, hubo una emergencia y un camión de bomberos fue dirigido para esa emergencia, hermano. Y ya saben que ellos sí tienen licencia para ir rápido. Se le volteó su camión. Murieron 2 bomberos. Tenían un propósito, pero ahí se quedaron. No esperemos a que la emergencia ya esté ahí para buscar. Tengamos ese propósito. Busquémonos antes de tener esa emergencia. Y parar, y así como estaba este homeless, este mendigo que se le cayeron las cadenas. Vamos a romper todas esas cadenas en el día de hoy, hermanos. Porque tenemos un Dios que todo lo puede. Y hay algo que me gusta, que hay una canción en inglés, que hay algo que Dios no puede hacer y nunca ha hecho. Y ustedes se digan, ¿cómo es que Dios no puede hacer si Dios puede hacer todo? Hermano, lo único que Dios no puede hacer es perder una batalla. No va a empezar ahora con nosotros a perder. Así que levantémonos y unánimes. Amén. Que Dios me los bendiga, los amo. Y que Dios nos ayude a tener ese propósito día a día. Y que cuando el hermano José necesite una oración, no tengamos
que esperar que alguien nos diga, hermano, va a llorar por esta persona, sino que nosotros nos levantemos de esa silla y oremos los unos para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hay poder en la unidad, hermanos. Las baterías es una batería, pero tiene su lado positivo y su lado negativo. Y eso es necesario para que pueda producir la explosión que necesita. Y el Señor así nos une con gente positiva y gente negativa. Y todo es necesario. Les voy a terminar con esta historia, ¿verdad? Que recordemos que hay poder en la unidad. En Mateo 12, parece que 12:25, Jesús estaba liberando a un endemoniado y los fariseos vinieron y le dijeron, echa los espíritus fuera por causa de Beelzebú, por el poder de Beelzebú. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, le respondió, una casa dividida contra sí misma no prevalece, ni una ciudad puede prevalecer dividida contra sí misma. Pero nosotros tenemos defectos, ¿verdad? ¿Cuántos defectos tenemos? ¿Cuántos defectos tiene este hermano José? Ni uno. Bueno, es difícil encontrarme un defecto a mí, pero por ahí tengo alguno escondidillo por ahí y otro que se me nota. Tengo varios defectos. Pero fíjese, les voy a terminar con esta historia. En una ocasión en el taller del carpintero se levantaron las herramientas a hacer una asamblea y se reunieron y dijeron, hey, dice el metro, dice, queremos que renuncie el martillo. Y el martillo dice, ¿pero por qué? Porque haces un montón de ruido, todo el tiempo andas golpeando y queremos que renuncie. Y el martillo dice, está bien, yo renuncio si el metro renuncia. ¿Y yo por qué voy a renunciar? Dice el metro. Porque tú todo lo andas midiendo como si fueras muy perfecto. Y el metro acepta su culpa y dice, está bien, yo renuncio. Si renuncia el tornillo. Y el tornillo, ¿y ahora yo qué? Sí, porque a ti para poderte usar hay que darte muchas vueltas. Y eso es bien cansado. Y el tornillo dice, bueno, yo renuncio si renuncia la lija. Y la lija dice, bueno, ¿y yo por qué? Porque tú con todo el mundo te andas dando de raspones. Todo el mundo tallas y raspas. Y de momento viene el carpintero. Entra al taller y agarra la cinta de medir, agarra el lápiz, empieza a agarrar el martillo, el tornillo, la lija y todos los que se estaban quejando allí. Y termina y hace un mueble bien bonito. Termina su día y se va. Y se vuelven a reunir otra vez las herramientas y dicen, ¿saben qué? Dice el martillo, orden en la sala. Pum, 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 orden. ¿Qué pasó? Miren, es verdad que todos tenemos defectos, pero lo que acaba de suceder hoy es que el carpintero no usa nuestros defectos, él usa nuestras virtudes. Yo tengo que dar golpes para poder meter los clavos en su lugar. Al tornillo hay que darle muchas vueltas porque está diseñado así para mantener las tablas unidas y que cueste más trabajo separarlas. La lija es necesaria para que la tabla quede lisa, para que la pintura se mire bien. ¿Y el metro? Sin el metro no pudiéramos tener las medidas exactas para que el mueble quede perfecto.
Hay poder en la unidad, hay éxito en la unidad. Y hay más éxito si empezamos a trabajar con nuestras virtudes más que con nuestros defectos. Porque defectos todos tenemos. Las virtudes es lo que cuesta resaltar de cada uno de nosotros. Amén. Porque usted puede tener una sonrisa muy linda, pero ¿qué tal si trae un frijol ahí atorado? Le va a opacar la sonrisa. Y la gente se va a fijar en su frijol y se va a empezar a reír. Así es que, hermanos, pónganse de pie. Vamos a despedirnos. Recuerda, hermano, hay que trabajar en unidad. Hay que usar nuestras virtudes, hay que esforzarnos, hay que invertir, hay que sacrificarnos un poquito. Y siempre piensa en esto, mire, por muchos años yo iba a la iglesia los miércoles sin comer. Y comía bien rico después del servicio. Y a veces en la casa donde vivía me decían, oye, Jantes, pero ¿por qué tienes que ir tanto a la iglesia? Y yo me recuerdo que le dije, ¿y por qué crees que tu cuñado se va sin comer a ver a su novia? Dice, porque está enamorado. Así estoy yo con Cristo, enamorado de Cristo. No me importa si como o no como, porque yo sé que después del culto me voy a comer una rica torta de carne asada. Esa era la tarea, los miércoles. ¿Ya ve? Y luego empecé a pensar, bueno, si no como un día entero, no me voy a morir. No pasa nada. Si me aguanto 40 días, a lo mejor me desaparezco, pero un día no pasa nada. Y esa es la mentalidad donde uno tiene que entrenarse uno mismo. ¿Sabes qué? Al ratito como. Pero ya va a ser bien noche, pues como menos. Porque a veces ya después de cierta edad, unos alimentos ya no los digiere el cuerpo después de cierta hora. Pero es cuestión de ordenarse uno un poquito a poquito. Amén. Así que prepárense para el viernes, servicio especial, servicio familiar. Vénganse, invite a alguien, nos la vamos a pasar muy bien, vamos a tener pan con café y pues vamos a disfrutar ese servicio. Amén, para la gloria de Cristo. Así es que vamos a orar. ¿Alguien tiene necesidad, una oración especial, una petición? ¿No? Sí, hermano José, véngase, vamos a orar por usted. Vamos a orar para que el Señor lo bendiga. Véngase, hermana Rosa. Sí, vénganse, vamos a orar, vamos a creerle a Dios que este dolor de la cadera se vaya. Amén. Levante su mano derecha para acá con los hermanos y acompáñenme a orar por ellos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora por la vida de nuestro hermano José. Señor, que seas tú con él, Padre amado, que tú, Señor, le hagas, Señor, un cartílago nuevo, Padre amado, Señor, en su cadera, Señor. Regálale ese milagro, Señor, que él pueda ser una persona que vaya testificando de tus maravillas. Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, bendícelo de una manera especial. Provéele, Señor, para las necesidades de su casa, Señor. Él necesita trabajar, Señor, para proveer para su casa. Ayúdale, Señor, a que su fe crezca, Señor, y que dependa de ti, Padre Santo, Señor, para que pueda ver, Padre amado, Señor, las virtudes, Señor, en él, en ti, Padre amado, Señor. Bendícelo de una manera especial. Sánalo para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos también por la vida de nuestra hermana Rosa, Señor, en esta hora que tú la bendigas, que tú la fortalezcas, Señor. Que tú fortalezcas sus huesos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, sánalos, Padre amado, Señor. La artritis, Padre amado, se va en el nombre de Jesús. Su cuerpo, Señor, sus huesos funcionan, Señor, como si estuvieran nuevos para la gloria de tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, bendícela, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga, la ropa, la abrace desde la cabeza hasta los pies, Señor. Fortalece, Señor, su fe. Fortalece, Señor, la vida de sus hijos también, Padre amado, Señor. Ese amor de madre, Señor. Ayúdala, Padre amado, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Fortalece, Señor, este matrimonio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gloria, te damos honra, Señor. Y reconocemos, Padre amado, Señor, que tú eres nuestro sustentador y que hay poder en un pueblo, Señor, que trabaja unido, Señor. Un pueblo que ora unido, Señor, en esta hora, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya.
Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por este tiempo, Señor, por esta palabra. Te pedimos que, Señor, nos ayudes a seguir trabajando, Señor, en unidad, orando en unidad, Padre amado, caminando y utilizando nuestros dones, nuestras virtudes, nuestros talentos en unidad para alcanzar el éxito, para darte gloria, Señor, para dar testimonio a la gente que nos rodea, Señor. Y en esta hora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que seas con nosotros el resto de la tarde y que en esta semana, Señor, puedas tocar los corazones de las personas, Señor, que vamos a estar aquí este viernes, Señor, 27 a las 7 de la noche para, Señor, tener un servicio familiar para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Salúdense los unos a los otros y nos miramos, si Dios permite, el próximo servicio. Bendiciones.